Bien, mis hermanos, la palabra de Dios, como nuestra costumbre, como estamos siguiendo esta serie de Marcos, estamos en Marcos capítulo 9. Le damos lectura a la palabra de nuestro buen Dios. Dice así. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Tenemos aquí, mis hermanos, algo extraordinario que sucedió al medio. En otro tiempo uno había leído la transfiguración y muchas veces la pasa por alto, sin estudiarla un poquito más su significado. Lo que fue realmente para los apóstoles también, porque tenemos lo que había sucedido hace 6 días atrás, ¿cierto? En Cesarea de Filipo. Pedro había confesado que Jesús mismo era el Cristo y que era bendito Pedro porque no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre que estaba en los cielos. Después, como hemos visto más adelante, tenemos nosotros como nuestro Señor Jesucristo explicó cómo debía sufrir, cómo debía morir. Lo que realmente esto dejó perplejo a Pedro, que nosotros decimos venía, ¿cierto?, ya montado en un corcel para conquistar las naciones con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué provocó en Pedro esto? Que reprendiera a Cristo. Y vimos las palabras duras que usa nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Yo creo que no cualquiera de nosotros estaría dispuesto a soportar esas palabras, pero Pedro era Pedro, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás, le dice. Eso provocó que lo reprendiera duramente nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada, y yo creo que muchos de aquí, ¿cómo salimos? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo salimos el domingo pasado? ¿Qué pasó en nuestra alma, en nuestra meditación? ¿Nos pasó lo mismo que le pasó a estos apóstoles? Porque no fue fácil para estos apóstoles.
Cuando entra la depresión en el hombre, se queda dormido. Y ahí tenemos una explicación por qué muchas veces se quedan dormidos los apóstoles. Ya no estaba ese énfasis, ese deseo de seguir adelante, porque no es fácil tomar la cruz que Cristo hablaba. Se cae nuestra propia vida, se caen nuestros proyectos, se cae nuestra visión, se cae completamente nuestros pensamientos. Y aparece, como lo que decía en la lectura antifonal, si somos bíblicos, verdaderamente. Si realmente estamos dispuestos a escuchar las palabras de nuestro Señor y glorioso Jesucristo. Así que oremos por la dirección de su palabra. Dios eterno de los cielos, cuánta gracias, Señor, por tu palabra leída. Señor, somos débiles, cortos de entendimientos, olvidadizos. Y te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos recuerde tu palabra, que la deje grabada en nuestro corazón. Señor, que obre en esta hora, Señor, por medio de ella, golpeando lo que somos, haciéndonos poner nuestros ojos donde tú quieres que nos pongamos. Oh Señor, manifiéstate en esta hora sobre nuestras vidas, porque no hemos venido a sociabilizar, Señor, que no es malo. No hemos venido simplemente a compartir con los hermanos, hemos venido a adorarte, a buscar tu rostro. Y queremos, Señor, creemos fielmente que tú eres el que puede llenar nuestras vidas. Ahora te rogamos tu dirección sobre tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado, ¿cierto? Muchas veces los- la confesión, los catecismo menor, mayor. Y en el catecismo mayor eh, hay una pregunta que sale en el menor también. Bueno, son para niños el menor, obviamente. Eso es lo que significa. Entonces están reducidas las respuestas para que haga un entendimiento un poquito. Pero como estamos en la congregación, vamos a leer del mayor. La pregunta 7 dice, ¿qué es Dios? Y la otra vez escuchamos cuando el pastor decía de dónde salió la respuesta en este catecismo, ¿cierto? Había un hombre orando a Dios, y no vamos a usar la palabra inspirado, vamos a decir, estaba orando en el Espíritu, como en esas oraciones que muchas veces uno tiene. Muchas veces uno se arrodilla a orar, tener una comunión con Dios, pero nuestras oraciones son frías, pero muchas veces son más fervientes. Y sabemos que salen palabras, inclusive vienen a nuestra mente cosas que puede que no hayamos dicho. Y este hombre estaba adorando en el Espíritu a Dios, y ellos estaban tratando de escribir, ¿cierto? El catecismo de Westminster, y decían, ¿qué es Dios? Y cuando estaba orando, este hombre decía, Dios es espíritu, Dios es omnisciente, y empezó a hablar de los atributos de Dios. Entonces, de ahí salió la respuesta. Y la respuesta, ¿cierto?, de quién es Dios fue así. Y pusieron así estos pastores lo que era Dios en este catecismo. Dios es espíritu, en sí mismo y por sí mismo, infinito en su ser. Gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Ese, ¿cierto?, es una respuesta, inclusive es una respuesta corta para lo que es Dios, pero nos da a entender más o menos quién es Dios. Con esto sabemos nosotros a quién adoramos, a quién buscamos y delante de quién nosotros nos presentamos. Aquí en este pasaje, cierto que es muy conocido la transfiguración, y muchas veces está el tema de cuándo se cumplió esto o no.
del primer versículo que nos habíamos saltado a leerlo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Si queremos ser fieles, ¿cierto?, al texto o a lo que se habla en toda la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nunca estaba hablando de su venida, porque no dijo, hay algunos que van a ver mi venida. No dijo eso. Dijo, algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esa es una buena traducción. Nosotros sabemos que el reino de Dios vino cuando Cristo apareció. Lo vimos en la lectura antifonal también, que fue precioso, ¿cierto? Os has nacido un rey. Ya nació un rey. Entonces el reino ya está. Está instaurado, ¿cierto? El reino. Cristo empezó a predicar este reino, arrepentidos y convertidos porque el reino de los Dios ya ha llegado. Pero aquí está diciendo algo distinto, que algunos de los que estaban con él iban a ver, ¿cierto?, este reino y el poder de este reino, la magnitud de este reino, la gloria de este reino. Entonces nuestro Dios está hablando de esto. Así pasaron, ¿cierto?, 6 días, dice, y cuando uno hace la lectura cruzada en la palabra de Dios, uno tiene la lectura y no se puede pasar por alto de acordarnos de Moisés. Es imposible. No hay predicador que no nombre a Moisés en la transfiguración. Pero una cosa que me llama la atención es que Moisés, cuando está a los pies del monte, ¿cierto?, dice que entra para hablar con Dios y la cubre una nube y 6 días está la gloria de Dios, ¿cierto?, y la nube, y al 7º día Dios le dice a Moisés que suba. Y sabemos nosotros que el número 7 es el número perfecto. Es la gloria perfecta, es lo que va a suceder aquí. Entonces es inevitable pensar lo que está sucediendo aquí, y nosotros cuando uno lee, ¿cierto? Y ya hemos visto cuando Moisés va al monte y están todos aterrorizados y dice que Moisés le entra gran temor, le entra un espanto por lo que estaba sucediendo. No podían acercarse al monte, inclusive la voz que salía del monte no querían escucharla, porque era una gran voz. Por eso le he leído lo que era Dios. No cualquiera se acerca a Dios. Nosotros el hombre cuando camina por esta vida, si el hombre supiera quién es Dios, no haría tantas cosas, pero el hombre ha decidido no creer. Y como ha decidido no creer, no quiere acercarse a Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra para saber quién es Él. Moisés, ¿cierto?, cuando entra al monte, ve y le pide a Dios ver su gloria. Dios le dice, Moisés, no puedes ver mi gloria, no puedes verme completamente, porque si me ves, morirás. Así que hay una roca, lo mete en la hendidura de la roca, pero vas a ver mi espalda. Y Moisés ve la gloria de Dios en parte. Y cuando desciende del monte, después de estar 40 días, dice que brillaba su rostro. Y los hombres era mucho el brillo, ¿cierto? Los hombres estaban tan aterrados con todo lo que habían visto que Moisés se cubre su rostro. Y estuvo así por harto tiempo, porque Moisés inclusive dice que se cubría el rostro y después iba delante de Dios, hablaba nuevamente con Dios, su rostro seguía brillando, entonces él volvía a cubrirse su rostro. Entonces, aquí nosotros vemos esta promesa que le hace a estos apóstoles de venir con poder. Imagínese usted estos hombres ya destruidos por todo lo que Cristo le dijo. No es fácil tomar la cruz. Yo la semana pasada decía, ¿cuánto me cuesta tomar la cruz? No quiero tomar la cruz. Y tuve que reconocer delante de Dios que no quiero tomar la cruz. Si es muy difícil tomar la cruz, es imposible. Es imposible, hermano. A menos que seas hijo de Dios. ¿Por qué? Porque
como hijos de Dios nos va a suceder lo mismo que le sucede a nuestro Señor Jesucristo. Constantemente nuestro Señor Jesucristo tenía una dependencia total del Padre. En cada angustia, en cada situación, en tomar su cruz, dependió completamente de Dios. Usted ve en la palabra de Dios, en ningún momento Él usó su divinidad para tomar ventaja de su ministerio, sino que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios y fue guiado al sufrimiento. Pero en medio de esto, en medio ya de esta destrucción donde estos hombres decían, vamos a oscuras, vamos al monte, vamos a donde Jesús, ya no nos queda otra, se está muriendo nuestra esperanza, vamos a ir al sufrimiento. Imagínese usted Pedro. Nosotros miramos a Pedro en toda la palabra de Dios como Pedro actúa, lo que estaba contaminado, ¿cierto? Con ese Mesías conquistador que iba a destruir el pueblo de Roma. Y todo lo que habían pasado, todo lo que ellos habían pasado, que Jesús había caminado sobre el mar, que Jesús había parado la tormenta, ellos ya tenían claro quién era el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? El Cristo. Pero no habían visto la gloria de Dios, la verdadera gloria de Dios. Habían visto milagros, había sido corrido en parte el velo con milagros, cuando Dios sanó, cuando Dios perdonó, cuando inclusive curó el flujo de sangre, cuando limpió a los leprosos, pero no habían visto la gloria de Dios como es. Cuando las personas le preguntas, ¿tú quieres ver ir al cielo? La mayoría de las personas, y uno predica esto, te van a decir que sí. Todo el mundo quiere ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. La pregunta es, ¿a qué quieres ir al cielo? ¿Cuál es tu cielo? ¿Las calles de oro? ¿Los mundos que se nos podrían presentar? O si no has tomado la cruz, ¿cierto? Si no has tomado la cruz, tienes un reino de los cielos que es conforme a los deleites de esta vida. Ese es un reino de los cielos si no has tomado la cruz. ¿Cuál es el reino de los cielos para ti o la gloria que deseas ver? Por eso, en este pasaje nosotros podemos ver un instante en que los apóstoles, y no todos los apóstoles, sino que algunos que son los que llevaban la voz cantante, pudieron presenciar la verdadera gloria de Dios. Si a ti te dijeran que vas a ver a Cristo aquí y que va a resplandecer un momento delante de tus ojos, ¿sería maravilloso para ti eso? ¿El cielo es Cristo para ti? ¿Realmente ese es tu deseo y tu tesoro? Y eso es lo que empieza a suceder en estos apóstoles. Nuestro Señor empieza a mostrarles la verdadera gloria. Eso dice la palabra de Dios. Un poquito me veréis, otro poquito no me veréis. El Señor es bueno con nosotros. Estos instantes, estos momentos que el Señor le da a los apóstoles, es una gran bondad de Dios. Es exclusiva, ¿cierto?, para sus hijos. Porque nuestra esperanza, ¿cierto?, no está puesta en las cosas de esta vida. Nosotros, ¿cierto?, esta promesa que tenemos que aferrarnos, que nos aferramos nosotros, no tiene nada que ver con esta vida. La promesa gloriosa que nuestro Dios nos hace aquí. Porque esta promesa que sale al principio es la misma promesa para nosotros, pero para nosotros va a ser de mayor gloria.
vosotros veráis la gloria del Hijo de Dios. Es una promesa gloriosa para nosotros. Es una promesa que en medio, después que el Señor, cierto, nos dio duro, porque eso es lo que pasa con la palabra del Señor, después que el Señor empieza a darnos duro y empieza a tratar con nuestro corazón, cuando nosotros que decimos, ya es el momento de que el reino de Dios, cierto, el Señor empieza a conquistar por medio inclusive de esta iglesia a las naciones. Vamos bien. El Señor nos da duro y nos baja un poco de donde estamos. Y empiezan nuevamente los problemas. Y empieza la cruz de Cristo. Aparece Cristo, nos lleva al monte, allá a lo solitario, donde va a tratar con nosotros y nos va a hacer que nuevamente no perdamos de vista el objetivo, lo que debemos mirar. Por eso nuestra esperanza no está en el futuro. Nuestra esperanza es ahora. Es ahora. Cristo inclusive es tan misericordioso con nosotros que nos da efusiones para que nosotros continuemos caminando. Pero hemos discernido cómo mirar a Cristo. Hemos discernido cómo realmente esta promesa del reino se hace presente ahora. Ciertamente tenemos una gran promesa más adelante, pero el Hijo de Dios nos empieza a mostrar en su palabra lo que Él es. Que muchas veces en nuestra mente tomamos a Jesús como que no fuera omnisciente, que tuvo la ayuda completamente del Padre, ¿cierto? Los apóstoles yo creo que estaban viendo esto. ¿Quién es este? Pero ¿dónde realmente, como lo mira el mundo? Este no es Dios, decían los fariseos. No puede ser Dios. Hay grandes maravillas, hay grandes cosas que están sucediendo, pero no es Dios. Y uno dice, en el corazón, estando en la iglesia, muchas veces no sucede eso. Por eso Jesús es el rey que está sentado en el trono. Jesús, en Mateo 28, 18, le dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ciertamente el reino ha sido instaurado. Jesús está sentado en su trono. Toda la potestad le ha sido dada a nuestro Dios. Y lo sabemos, y esto es lo que, hermano, esto es lo que realmente el Señor quiere empezar a mostrarnos por medio de su palabra. Porque yo decía, estos hombres, ¿por qué se arrojaban a la muerte? Porque se arrojaban a la muerte por causa de Cristo. Los hombres, nuestros padres, inclusive llegaron a dar su vida en la reforma donde perseguían a nuestros padres. Querían conquistar este reino para nuestro Dios. ¿Qué habían visto estos hombres? Ayer estábamos hablando, inclusive en la reunión de juventud, decía, realmente los hombres creen en Dios. Y pueden razonar, sí, yo creo en esto. Pero tienen esta confianza. ¿Han visto la gloria de Dios? ¿Han visto la gloria de Dios? ¿Hemos visto la gloria de Dios? ¿Realmente hemos visto la gloria de Dios? ¿Cómo va el Señor mostrándola a su iglesia? Miren la transfiguración. Él se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Justamente hemos hablado del Éxodo. Hemos hablado inclusive de Hebreos, de quién es el Hijo de Dios. Pablo dice que es el Señor de la gloria. Que Él es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Pablo dice eso, sin haber visto la transfiguración, significa que Pablo también vio la gloria de Dios. Significa que los hijos de Dios también podemos ver a un Jesús glorioso. Significa que no solamente estos hombres tuvieron un principio, sino que ahora el Señor hace realidad esto en nuestros corazones. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El ser verdaderamente bíblico.
Realmente la transfiguración no fue un momento extraño, ¿cierto? Simplemente, sino fue cuando Dios corrió el velo que había en el Hijo de Dios. Porque ciertamente nosotros hemos hablado que Jesús era hombre, que ese Jesús habitó en medio de nosotros, pero se corrió un velo. ¿Cuál velo se corrió? El que Dios nos había mostrado en su totalidad, que Él es Dios. No es un simple siervo, no es un simple rey, no es el simple mayor que los ángeles que hemos visto aquí. Porque muchas veces esa palabra, un poco mayor que los ángeles, nosotros lo tomamos, ¿cierto?, en su humanidad, pero Él es infinitamente mayor que todo. Es omnisciente, omnipotente. Es la gloria de Dios mismo mostrada a los hijos de los hombres. Y esa es la pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Quiero ir al cielo para ver a Cristo? Y esa es la esperanza, ¿cierto? Que hablamos todos, y es bonito hablar de eso. Pero hay otra pregunta, y es la que nos compete ahora. ¿He visto la gloria de Dios que me impulsa a través de el sufrimiento? ¿Deseo a mi Salvador? ¿Anhelo decir que Él es precioso para nosotros? Porque muchas veces a los cristianos nos avergüenza decir que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Nos cuesta predicar que Él es lo más precioso para mí. Y tenemos a un Jesús velado y predicamos a un Jesús velado que no nos ha convencido completamente de su gloria. Pero el Señor es misericordioso para nosotros. Completamente, su reino ha sido instaurado. Tenemos varios medios donde vemos la gloria de Dios aunque no lo crea. Simplemente nuestro corazón está con esta confianza de creer que Dios se muestra por medio del Evangelio. ¿O qué estoy haciendo aquí, hermano? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿A qué he venido a la iglesia? Lo hemos dicho, el Señor nos ha convocado para adorarle. Pero vemos lo precioso que Él es. A pesar de que Él no haya dicho renuncia a todos tus proyectos, eso no significa que no debamos dejar de trabajar, de estudiar, sino que estar hablando que tenemos muchas veces prioridades antes que el Evangelio, antes que Él mismo, que Cristo. Estamos dispuestos, le hemos visto y hemos dicho, Señor, ¿cierto? Como estos apóstoles, Señor, y estos apóstoles todavía no entendían si esto es lo glorioso de este pasaje. Y ahí es cuando uno se puede, yo decía, oye, ¿cómo uno se siente identificado con Pedro? A unos que les cuesta más, ¿cierto? Los que fueron a seminarios son de Pablo. No, la mayoría nos sentimos identificados con Pedro. Somos buenos, ¿cierto? Nos cuesta entender, nos cuesta ver el Evangelio. Pedro en estos momentos, él dijo inmediatamente, Señor, apareció Elías y Moisés, que es el testimonio, que es el cumplimiento. Nosotros sabemos lo que significa. Moisés es la ley, Elías el cumplimiento, ¿cierto? El que defendió la ley, los profetas. Ahí tenemos a Moisés. Moisés que vio velada la gloria de Dios, simplemente la vio un momento que la vio. Aquí tenía toda la gloria de Dios delante de él, porque Cristo no se había aparecido ni había quitado su velo de Dios delante de nadie, ni siquiera de los santos ángeles. Los santos ángeles están mirando hacia la tierra donde Dios está haciendo su ministerio. Entonces no podían ver la gloria de Dios misma. Entonces Moisés, inclusive los santos del Antiguo Testamento, también están expectantes de la obra de Cristo en la tierra. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a cumplir Moisés y los profetas?
Sí. ¿Y qué dice que estaban hablando? Aquí nos dice que conversaban entre ellos. ¿Qué estaban conversando? En el otro evangelio nosotros vemos en Mateo que estaban hablando del Calvario. Estaban hablando del sufrimiento. Estaban hablando de lo que nos compete a nosotros. Porque hemos llegado a eso. A mirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaban viendo. Dice en Deuteronomio 18:15, Moisés mismo dice, profeta te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cristo es el verdadero profeta. Cristo es el verdadero rey profetizado del Antiguo Testamento, que Moisés era ciertamente también podría ser una figura de rey, pero no tenía trono, era profeta, profeta de Dios por la ley. Ahora nuestro Señor Jesucristo constantemente, nunca Él abrogó la ley, ¿cierto? Él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la ley. En ningún momento Él destruye los ministerios de estos hombres. No hace eso. Dice, ¿qué pasó después? Entonces Pedro dijo al maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos 3 enramadas. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Señor, tú estás hablando del Calvario y nosotros estamos viendo que se va a instaurar el reino. No entendía nada. ¿No te ves reflejado ahí, hermano? ¿Cuántos de nosotros aspiramos a ciertas cosas que tenemos en nuestra mente, inclusive un evangelio mal entendido? ¿Por qué? Por lo que sucede aquí. No querían escuchar a Jesús. No querían las palabras de Jesús. Son muy duras. Para mí me ha costado un mundo recibir las palabras de Jesús. No sé para usted, hermano. Es muy difícil, hermano, cuando muchas veces entra el evangelio y uno tiene proyecciones, sueños, y te dicen, no, toma la cruz y siga al maestro. Y ni siquiera te dice, toma mi cruz, sino te dice, toma tu cruz. Y la cruz de nosotros, el Señor nos va a echar más carga de la que queremos llevar. Y aún así no queremos tomar nuestra cruz. No queremos escuchar a Jesús. De eso, constantemente Jesús nos dice, escuchadme, escuchadme, sino que el Padre es el que interviene. Y dice, entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué tenemos que oír, hermano? ¿Qué tenemos que oír de Cristo? Lo que estaban hablando. Pongámonos en el contexto. ¿Qué estaban hablando? Vamos a Jerusalén. Vamos al Calvario. No te anticipes, Pedro. No hagas enramada. No muestres lo que hay en tu corazón todavía. Te queda camino que andar con el Maestro. Inmediatamente sale cierta idolatría que hay en Pedro, que no está mal enfocada. Es un buen deseo, como muchas veces nosotros tenemos buenos deseos para adorar a Dios. El problema es que perdemos el foco, perdemos la vista a lo que debemos adorar. Por eso es lo que sucede muchas veces con los hombres. Tenemos ídolos en nuestro corazón aún. Y es necesario que caminemos hacia la cruz. Si caminamos hacia la cruz, el Señor promete ir con nosotros. El Señor promete que no será el caminar ni la cruz de Él, sino que entre medio de nuestro caminar, de nuestras dificultades, aparecerá la gloria de Dios.
nos impulsará su gloria, nos impulsará todo lo que Él ha prometido para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados? Y el Señor aparece a nuestras vidas y nuestra única esperanza es Cristo. Cuando luchamos con nuestros pecados, muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? Si somos hijos de Dios, usted va a entender lo que digo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pelear? Ya basta, ya estoy cansado de pelear con mis pecados. Y el Señor dice, aún un poco más. Toma tu cruz, toma tu cruz. Mírame a mí y sígueme. Mira mi gloria, mira mi caminar, mira todo lo que soy y sígueme. Cuando empiezas a mirar el camino que tomó nuestro Señor Jesucristo, lo precioso que Él es, empiezas a ver la gloria de Dios, empiezas a ver lo precioso que es nuestro Señor. Puro, santo, varón de dolores, como decíamos en otra predicación más atrás, ¿cierto? Una lectura antifonal. Va experimentado en quebranto, que le tuvimos por azotado, por herido de Dios, que sufrió entre caminar entre hombres inmundos. Imagínate el sufrimiento de este rey que caminaba delante de hombres que lo traicionarían, de hombres que lo dejarían solo. Un hombre puro que no había pecado, sino que había pura buena voluntad, una entrega, un servicio a los hombres. Él vino a servir como siervo. Esto es la gloria de nuestro Dios. Es la gloria del rey. Es la gloria de aquel que estaba velado y fue abierto, ¿cierto? Todo ahora lo que nosotros podemos saber de Cristo, del Calvario, que es la gloria de nuestro buen Dios. Por eso le dice, Padre, glorifícate, glorifícate, Padre. Y el Padre le dice, ya lo he hecho, ya me he glorificado. La cruz es la gloria de nuestro Dios. Y no es que Dios iba a poner más gloria sobre él. El Señor no hace eso. No necesitaba la cruz para tener más gloria. Esta gloria en la eternidad pasada, sin que existiera nada, ya existía, porque Dios es así. Dios no vino a esta tierra y dijo, yo voy a ser un siervo aquí. Aquí empezó a ser siervo, Señor. El Señor ha sido siervo toda la eternidad. Nos muestra lo que Él es y Él no cambia. Él no cambia. Él es misericordioso para con los suyos y está dispuesto a mostrarte su gloria. Estamos dispuestos a mostrarte y a guiarte, a pesar de que falles constantemente como Pedro. A pesar de que quieras instaurar, ¿cierto? Y hacer un evangelio para los hombres con buenas ideas. Y usted se ha preguntado hoy en día, ¿por qué los hombres, algunos pastores por ahí, ¿cierto? Lo aman, el mundo lo ama, y el mundo le dice, así deberían ser todos los pastores, ¿cierto? Más misericordiosos, más llenos de amor, más llenos de paz. Porque esos pastores no hablan de la cruz, no hablan de sufrimiento, no hablas que tienes que renunciar al mundo, no hablas que tienes que renunciar a tu yo, no hablas que tienes que arrepentirte delante del Rey y mirarle a Él. Inclusive otros dicen, deja tu pecado y ven a Cristo. Ya sabemos que no es así, sino que el Señor te dice, ven tal como estás. Llegaste con tu cruz, ven con tu cruz y mírame. Mírame para llegar a la gloria y un día verás la gloria plena de Dios. Te dirá, ¿usted no va a ver a Dios? Va a ver la gloria completa de Cristo, de Dios mismo. Con una mente glorificada, va a ver el rostro de nuestro Salvador. Y si Él esté delante de Él, dice que aquí es cierto que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es una expresión que yo la encuentro, no llegaba a cómo escribir el apóstol. Es como... No sé cómo explicar la blancura, pero ahora entendemos por medio de la ciencia
que la luz, y nosotros vemos colores aquí, ¿cierto? Y estos colores es que la luz pura se desdobla. Si nosotros miramos por un prisma, todos los colores, pasamos al arco iris, va a ser un blanco puro, como el sol. El sol, ¿cierto?, tira una luz blanca. Y lo que vemos nosotros ahora con nuestros ojos es esa luz desdoblada. Por eso dice blanco en extremo. Por eso la blancura de nuestro Dios, y cuando Dios venga en la gloria con sus santos ángeles, van a desaparecer estrellas, cielos. Lo único que vas a ver a nuestro Señor Jesucristo brillando con toda su gloria, con todo lo que Él es. No vas a ver otra cosa. Ni siquiera vas a ver los ángeles. Yo no quiero ver los ángeles, yo quiero ver a Cristo. Ya lo hemos visto, ni siquiera nosotros deseamos adorar a ángeles, a hombres que son grandes hombres de Dios. Y nos vamos a poner en el lugar que corresponde, ¿cierto? Sin quitarle el mérito. Inclusive a nuestros pastores honra al que honra, pero sí son simples hombres. Simples ángeles. La creación es algo simple, porque Dios es infinito. Si nuestra mente no cabe lo grande que es nuestro Dios. Por eso el hombre, cuando ve la gloria de Dios, empieza. Pedro le costaba, porque era más impulsivo. Todavía no había aprendido. Inclusive tartamudea. Como dice aquí, luego miraron y no vieron a nadie consigo, sino a solo Jesús. Y dice, perdón, entonces Pedro dijo, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. En la otra versión dice que inclusive como que tartamudeaban. Dijo algo, porque Pedro impulsivo necesita decir algo. Él que es la voz cantante, es lo que piensan los demás. ¿Cierto? Nosotros siempre necesitamos un representante, inclusive soñamos que el Señor levante hombres que defiendan el Evangelio. Pero Cristo es todo. Estaba aterrado. Y eso es lo precioso como Pedro. Hay esperanza en mirar a Cristo. Hay esperanza en que tú veas la gloria de Dios, como la contemplamos hoy. Pero mire lo que sucede con Pedro, y ya lo hemos visto. Pedro es el que habla, el que no se queda callado, el que se queda callado cuando tiene que hablar. Pero ¿qué sucede más adelante con Pedro? Cuando Jesús resucita y sale de la barca. ¿Qué Pedro vemos ahí? Un Pedro restaurado. Un Pedro ya no tan impulsivo. Un Pedro que empieza a comprender plenamente la cruz de Cristo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Hasta la tercera vez. Señor, tú conoces el corazón. Como dice en primera de Juan, lo oculto, lo escondido, lo conoce Dios nomás. Eso le estaba diciendo. Señor, ni yo me conozco. Señor, he sido impulsivo toda mi vida. He querido, Señor, instaurar el reino. Eso es lo que está diciendo. Señor, no he querido sufrir. Señor, pero si te amo, tú lo conoces. Eso es mirar la preciosura de nuestro Señor Jesucristo. Es dejarle todo a Él. Ya es rendirnos delante de su presencia. Es rendir nuestra vida, es cuando traes aflicciones decirle, Señor, ya no puedo, traigo mi cruz, traigo mi servicio que es inútil, ya no puedo, Señor. Cuando aparecen dificultades difíciles, cuando ves que se caen denominaciones, cuando ves que se cae todo, lo único que te queda es tomar tu cruz y decirle, Señor, a mí me basta ver tu gloria, porque de aquí para adelante mi bien eres tú. Me conviene caminar contigo, Señor, porque detrás de esa cruz solo hay gloria. No hay más. Es una gloria indecible.
Por eso cuando decíamos, definíamos a Dios, no podemos. Estos hombres hablando de la blancura de Dios no pueden definir. No podemos definir a Jesús como Dios. Es inimaginable, hermano, la gloria que te espera a ti y a mí. Pero sí podemos empezar a mirar a Cristo. ¿Cómo podemos andar con Cristo? Porque el reino de Dios es una realidad presente, ya lo hemos visto. El rey está sentado en su trono. Ciertamente los antiguos no podían verlo, miraban hacia el presente, al Mesías prometido. Se cumple, os ha nacido un rey. Cristo empieza a predicar su reino, empieza a ver un reino, ha venido, pero no en plenitud. Ciertamente esperamos ese día, pero mientras tanto, ¿cómo andamos en el reino? Todas las cosas, aún faltan algunas cosas que sean sujetas a nuestro Señor Jesucristo, pero Él reina desde los cielos. Entonces, ¿cómo participamos de este reino? ¿Cómo nos sentamos a la mesa de Dios? ¿Cómo observamos a Dios? Por la fe en Jesucristo. No hay otro medio. Es el único medio por la fe en Jesucristo. No hay otra forma, ¿cierto?, de estar en el reino, porque por Cristo, como dicen Colosenses, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él, ahora en este reino, ¿cómo tendremos la comunión? Que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo participaremos y miraremos, ¿cierto?, por los medios de gracia, que muchas veces son despreciados. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuánto es el deseo de participar de los medios de gracia? Sabiendo que el que participa más no es más santo que su hermano, pero muestra algo, pero demuestra algo. Ese hombre desea estar delante de la presencia de Dios. Ese hombre desea ver la gloria de Cristo. Eso es, nada más que eso. Nada más que eso. Por medio de la obediencia, por medio de la justificación, por medio de la adoración y la iglesia invisible, por fe, no por vista, por medio de los sacramentos. Te voy a contar una experiencia, aunque me rete el consistorio, ya que se predica solo la palabra. Yo cuando llegué a la iglesia, yo estaba formado de otra forma. Los sacramentos, no, una vez al año o 2 veces, no me gustaba más porque le daban un realce a la mesa del Señor. ¿Cierto? Pierde la solemnidad, decía yo. Ese era mi pensamiento, soy sincero. Y un día le cuento a un hermano, y le digo, hermano, yo pensaba esto, y él me dice, no me diga más si yo pensaba lo mismo. Y yo le dije, hermano, y un día el pastor, cuando está aquí y parte el pan, es una cosa que impactó a mi alma, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, y después cuando toma la copa y le hace así, y yo dije, y veo la obra de Cristo, veo su sacrificio, y la mesa del Señor, hermano, ha sido terrible para mí. Terrible. Han habido domingos que llego con mi cruz y digo, no voy a pasar a la mesa del Señor. Porque tengo lucha igual que todos ustedes. El pastor, tenemos las mismas luchas. Unas más, otras menos. Y la mesa del Señor, hermano, ha sido un refrigerio porque he visto a Cristo. He visto su sacrificio completo en mí. Lo que Pedro todavía no veía, yo lo veo. En mi peregrinar yo lo veo. Pedro todavía no lo veía, por eso tenía estas expresiones. ¿Cómo vamos a sufrir? Maestro, no mueran, maestro. ¿Qué va a ser del reino? Tú nos vas a libertar. Maestro, no quiero llevar mi cruz, es pesada, Señor. Yo quiero sentarme a tu lado. Pero nosotros, hermanos,
Constantemente hemos recibido fuerzas por la mesa del Señor. Muchas veces hemos llegado decaídos a la iglesia y el Señor nos muestra a Cristo por su palabra. Nos muestra su gloria, nos muestra lo que Él es, lo precioso que Él es. Si no has nacido de nuevo, no me entenderás. Porque la palabra de Dios es la que tiene que convencerte, no yo. Tú tienes que estar dispuesto a ver la gloria de Dios. Si hemos permanecido fieles es porque Él es fiel. Es porque Él constantemente va con nosotros y nos dice, todo este caminar es por Cristo. No es por ti. Nuestras fuerzas no sirven de nada. Y ahí es cuando el Señor muchas veces nos deja, un poquito no me veréis. Y ya cuando ya no podemos más, el Señor nos muestra su gloria. Quita el velo, nos da fuerza, nos levanta. El Señor no nos pediría, ¿cierto?, que le busquemos si Él no podría ser hallado. El Señor no nos diría, busca mi gloria, si Él no pudiese ser visto. Sería un Dios tirano. Estaríamos siempre buscando la gloria de Dios. No podríamos santificarnos si el Señor no nos haya dado los medios para esto. Y el Señor constantemente nos da su medio. Nos da la predicación de la palabra, nos da los sacramentos, nos da las oraciones. Constantemente el Señor a nosotros nos ha puesto medio para que veamos su gloria. La gloria del unigénito Hijo de Dios. Por eso tienen estas expresiones tan grandes. Inclusive el apóstol Pablo es el Señor de la gloria. En Él está toda la plenitud de Dios. No sabían lo que hablaban. Entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Escúchenlo, escúchenlo. No escuchen nada más. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Es el cumplimiento de la palabra de Dios, de Moisés y Elías. Eso es lo que estaban viendo ellos. Es el cumplimiento de los sufrimientos del Cristo, del Calvario. Eso es lo que estaban viendo los apóstoles. Dice que luego caminaron y no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solos. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ya hemos visto el secreto mesiánico. Y tiene un propósito el secreto mesiánico. En el principio, cuando usted te lo ve inclusive cuando Jesús sana, en medio de que no son el pueblo de Israel, no tiene ni un problema. Hace el secreto mesiánico, pero igual los hombres hablan. Pero eso que hablen y desobedezcan la voz de Dios no tiene ningún impacto. Pero sí aquí. O sí cuando está en medio de judíos, ¿cierto? Cuando están en la barca, ¿cierto? Y hubiera pasado, Jesús los saca después de alimentar a esas 3.000 personas. El Señor los saca en una barca a remar, a pelear. ¿Por qué? Porque tenía el Cristo que cumplir lo que Él había venido a hacer, caminar hacia el Calvario. Hubieran sido, ¿cierto?, un estorbo que estos hombres le hubiesen contado esto a los otros apóstoles. Porque todavía estaban contaminados, necesitaban caminar con Cristo hasta el Calvario y desde ahí en adelante nosotros vemos que Dios abre sus ojos de su entendimiento para entender el Calvario. Lo vemos en el camino de Maús, lo vimos cuando se le aparece a muchos discípulos. Jesús empieza a explicar esto. Inclusive estos hombres ya no empiezan a guardar, sino que lo que nuestros ojos vieron, la gloria de Dios. Nosotros vemos en las otras cartas como estos hombres ya pierden el secreto mesiánico. Jesús por eso le dice, no se lo contéis a nadie hasta que el Cristo sea resucitado. Así fue. Y descendieron del monte y les mandó que no a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello
de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Qué va a suceder con nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente era un tema Elías en medio de los judíos. Ellos pensaban ver el ministerio de Elías restaurado con poder. Es Elías que tenía gran poder por medio de nuestro Dios. Pero no sabían que el ministerio de Elías era conforme a la palabra. Era conforme a hablar de este Cristo glorioso. ¿Y qué hicieron con este hombre? Lo mataron. Mataron a Juan el Bautista. ¿Qué sucederá con Cristo? Lo matarán. ¿Qué sucederá con los que quieran ver la gloria de Dios? El mundo nos aborrecerá. Porque queremos ver una gloria que no es de este mundo. Porque este mundo no nos ofrece ninguna gloria. Porque todo lo que podamos ser en este mundo no tiene ningún impacto eterno. El único que nos ha dado descanso para nuestras almas, el único que nos ha dado esperanza es este bendito Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que apareció, ¿cierto?, a estos apóstoles, que se le transfiguró. No tenemos más esperanza, sino mirar a Cristo y toda su gloria. Por eso cuando participamos de todos los servicios que puedan venir, nosotros decimos, lo único que tenemos es a este nuestro Señor. No tenemos más, hermano. No tenemos más. Por eso yo te invito a reflexionar, a mirar realmente, ¿estamos en esto del Evangelio? ¿El mundo nos está amando? Eso no significa que nos hagamos enemigos del mundo, ¿cierto? O que nos separemos. Que hay hermanos que se separaban y seamos como los Amish, ¿cierto? Que se acepta. No es necesario eso, sino conforme a lo que predicamos, a lo que hablamos, a lo que testificamos, a dar testimonio de nuestra fe, que hemos visto a Dios. Yo he visto a Dios con mis ojos, por la fe, por la fe. Por la fe el Señor ha hecho su obra gloriosa por nosotros. Y yo puedo decir y testificar que este Rey glorioso, bendito, es mi única esperanza. No hay más esperanza para nosotros. No podemos poner nuestros ojos en otras cosas, hermano, sino solamente en este Rey de la gloria. La confesión de Westminster, ¿cierto?, sale de los sacramentos. Fíjese usted, dice, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación con Él y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Eso es lo que creemos nosotros. Valga la redundancia que ahora tenemos mesa delante del Señor. Usted pase sabiendo que esta mesa es la mesa de nuestro Señor. Es la gloria de nuestro Dios. Es lo que un día nos sentaremos a beber con Él. Un día completamente estaremos con Él, con el amado de su alma. Así que el Señor sea bendecido en esta hora. Amén.